El debate sobre la eutanasia está más vivo que nunca en nuestro país. El ruido de fondo de la corrupción y la crisis territorial en Cataluña han tapado un cambio legislativo que en otras épocas, más tranquilas, estaría día sí día también en las tertulias de la radio y además protagonizaría las columnas de opinión de la mayoría de periódicos. Hoy en Pares y Nones queremos abordar la cuestión de la eutanasia desde la pluralidad, dando voz a quienes están a favor y en igualdad de condiciones a quienes están en contra, quienes defienden que es un dilema moral que no puede resolverse por vía legislativa, quienes creen que es un debate innecesario y quienes consideran que los humanos no tenemos derecho a poner fin a la vida de manera impune. También entre quienes elevan a derecho inalienable el decidir cómo y cuándo morir, especialmente entre quienes padecen enfermedades o dolencias que les limitan la existencia y les ponen en esa diatriba de elegir si descansar en paz, cuándo y como ellos consideren. Y además, lo que queremos sobre todo es explicar que, el punto de vista de todo el mundo, también de aquellos que consideran que hay que poner fin a esto de que la eutanasia sea una cosa clandestina, penada y perseguida. Quieren, este tipo de personas, este colectivo, que sea un servicio arraigado en el Sistema Nacional de Salud. Lleva más de un año en estado de coma profundo, me dicen. Y también me dicen que no le falta de nada, que todo está controlado. Su gota a gota, su respiración artificial, su pulso. No entiendo nada. No le falta de nada y le falta todo. La vida. Cuando le veo no puedo dejar de preguntarme: ¿qué pensará él de todo esto? ¿Qué piensas? Yo estoy en contra de la eutanasia porque creo que es algo nocivo, tanto para las personas como para nuestro ordenamiento y nuestro sistema sanitario. En el caso de las personas, pues la eutanasia no es algo malo, no es algo bueno, no es un asunto médico, es una amenaza para todos los ciudadanos. Es una amenaza porque en teoría nos la ofrecen para gente que está sufriendo, gente que está cerca de la muerte, pero la realidad es que en los países de nuestro entorno, donde la eutanasia se ha aprobado, esta se aplica a personas que tienen sufrimiento físico y mental, incluidos niños, sufrimiento que se puede paliar perfectamente, y en lugar de ofrecerles una alternativa al sufrimiento, la alternativa que se les ofrece es la muerte, ¿no? La muerte es algo que no tiene solución. Una vez que se aplica, no tiene vuelta atrás. La muerte digna solo la puede marcar el propio enfermo. Esa persona que va a morir y que sabe cómo quiere morir. Y por lo tanto tiene que tener el espacio para poder manifestarlo. Y aunque pueda tener todo el soporte y pueda tener todo el confort que se le pueda facilitar, porque la ciencia nos ayuda muchísimo en eso, posiblemente a lo mejor la persona no quiere vivir tanto tiempo sufriendo y podría escoger la opción de decidir cuándo, cómo y de qué modo morir. Socialmente, el aprobar una ley sobre la eutanasia es mala porque la eutanasia está penalizada en España, es un delito penal, y es un delito penal precisamente porque se considera que el suicidio pues es algo malo, ¿no? Normalmente cuando uno se suicida lo que tendemos es a ayudarle y a impedírselo, no a facilitárselo. Y luego también ejerce una presión irresistible sobre colectivos vulnerables como los ancianos. Y por último, creo que en este momento en que tenemos una gran problemática demográfica, con un montón de gente mayor y muy poca gente joven, pues el que aparezca la eutanasia en nuestro espectro con la posibilidad de eliminar personas para pagar menos pensiones, pues yo creo que nos tiene que hacer pensarnos mucho antes de aprobar una norma en este sentido. Las 8:20, las 7:20 en Canarias. La iniciativa legislativa partió del Parlamento catalán y la subió el Partido Socialista en las Cortes. El objetivo es despenalizar la eutanasia y exonerar de responsabilidad a quienes asistan al suicidio del enfermo terminal que lo haya solicitado libremente. El Código Penal castiga en su artículo 143 la cooperación necesaria para el suicidio y la eutanasia, que se consideran en este momento un homicidio. Francisco Javier de Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es catedrático de Filosofía del Derecho y de la Política en la Universidad de Valencia. Desde un punto de vista político, ¿cómo deberíamos analizar esta iniciativa legislativa y este cambio tan relevante que se va a debatir próximamente en las Cortes? Ya se ha iniciado el trámite parlamentario y que, el objetivo es que antes de que acabe esta legislatura acabe siendo una realidad. Bueno, yo creo que se puede analizar
desde el punto de vista político como la incorporación a nuestro ordenamiento de un derecho complementario de uno que ya existe, porque ahora ya está reconocida la facultad de rechazar un tratamiento médico, aunque la negativa a recibirlo implique el fallecimiento, es decir, está asegurado que con carácter general, si una persona lo desea, hay que dejarle morir si se trata de una decisión libre y consciente, partiendo del punto de partida de que no existe un deber de vivir, y se trataría de complementarlo con este derecho que obviamente no supone ninguna obligación, que no excluye que las personas que se encuentran en las situaciones contempladas en esta reforma puedan acudir a otros medios en lugar de acudir a la eutanasia, pero que ofrece la posibilidad de que en ejercicio de la autonomía de la persona y del valor constitucional más importante que a mi juicio existe en nuestro ordenamiento, que es la libertad, con las garantías suficientes, y yo creo que incluso este proyecto de ley tiene alguna garantía redundante en relación, por ejemplo, con el marco jurídico belga, porque exige 3 intervenciones, una previa a la comisión, con las garantías suficientes para que quede claro que no hay manipulación, que no hay falta de respeto a la libertad de la persona. Creo que se trata de incorporar un derecho y en ese sentido de dar un paso más en una sociedad libre, pero en una sociedad libre con garantías, claro. Arturo González León de Berini, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesor de Derecho Penal de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona. ¿Es una cuestión de libertad? Bueno, es una manera de analizarlo, aunque ya sabemos que la palabra libertad tampoco es una palabra unívoca, sino que admite diferentes visiones. Yo, de todas maneras, desde el punto de vista jurídico, me gustaría plantear que efectivamente, como se ha dicho y queda claro con la lectura de la proposición, se está hablando de introducir un nuevo derecho individual, por tanto entendemos un derecho subjetivo, que hasta ahora la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto señala muy claramente que ese derecho no existe no existe en el marco constitucional español. Por tanto, es una proposición de ley que estaría introduciendo un derecho que está en contra de la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, que dice que no existe en España un derecho a morir. ¿Eso quiere decir que se podría recurrir la ley y que el Constitucional podría acabar, como ha pasado con otras iniciativas legislativas, modificándola o anulándola? Bueno, poderse recurrir, obviamente que se podrá recurrir como cualquier otra bueno, norma si tiene visos de tener cierto éxito, quiero decir. Bueno, eso ya no lo puedo anticipar tampoco, porque bueno, pues también el Tribunal Constitucional también hace una lectura siempre lo más favorable posible a la constitucionalidad de las normas, con lo cual no puedo asegurar que vaya a ser así, pero sí que un análisis jurídico en el momento en el que estamos a día de hoy hace ver la contraposición que existe entre una doctrina que ha venido sosteniendo el Tribunal Constitucional desde hace tiempo en casos, por ejemplo, de presos a los que se forzaba a alimentarse por huelgas de hambre, que decía que no existe derecho a morir. En cambio, ahora se habla claramente de la introducción de este derecho la norma es un poco más sutil a este respecto, porque habla de un derecho a solicitar y recibir ayuda para morir. No lo transcribe exactamente como derecho a morir, pero bueno, sí que se entiende derecho a solicitar o pedir la ayuda para morir. De todas maneras, también libertad, como me preguntabas antes, Carles, también es un poco curiosa la fórmula que utiliza la proposición de ley, porque se da la iniciativa al paciente, obviamente, que está en alguna de las situaciones graves que se describen en la ley, pero al mismo tiempo se otorga a facultativos médicos la posibilidad de negar esa petición. Una negativa a la petición que está enunciada de una manera abierta, de la manera que no están incluidas las condiciones mediante las cuales un médico puede negarse a aceptar esta petición. Con lo cual, eso también choca un poco, ¿no? Que si lo que se pretende es el valor libertad, absolutizar el valor libertad, el valor autonomía, al mismo tiempo un médico puede rechazarlo y no están establecidas. Dice solamente que se tiene que motivar, pero no parece que haya un catálogo de situaciones mediante las cuales el médico se podría oponer.
Francisco, adelante. Francisco Javier. Bueno, la verdad es que habría, claro, algunas afirmaciones a matizar por mi parte, siempre, claro, desde el máximo respeto. La primera es, efectivamente, sobre la noción de libertad. La noción de libertad no es como ninguna otra en derecho absoluta, no hay ningún derecho absoluto. Y, por tanto, la noción de libertad tampoco se puede plantear como una exención de supuestos, una libertad absoluta, no existe tal. Ahora bien, dentro de eso, naturalmente, el sentido de la ley, me parece, y es por eso por lo que yo, aun teniendo no pocas reticencias sobre este proyecto de ley, porque me parece demasiado exigente en lo que se refiere a la intervención de la comisión y me parece demasiado poco garante en relación a los sujetos, el proyecto ¿Usted de ley cree que se queda corto, digamos, que debería ir más allá? Yo creo que sería preferible que hubiera seguido el modelo de la ley belga, que es un modelo más sencillo, que por supuesto que no da una absoluta libertad en el sentido de indeterminación, porque el derecho es lo contrario de hecho. Arturo, entonces, ¿cómo armonizamos, Arturo? Si me deja usted terminar... Sí, adelante, Francisco. Sí, el derecho es el conjunto de condiciones que regulan y hacen posible la libertad. Es decir, una libertad que es posible gracias a norma. Y por tanto, estamos utilizando mal la noción de libertad cuando contraponemos que aquí habría una noción de libertad indeterminada frente a una intervención. La intervención del derecho se hace para garantizar que la demanda es una demanda en ejercicio de una voluntad libre. Y es por eso por lo que se otorga a una comisión de facultativos la posibilidad de verificación de esa libertad y de esas condiciones de ejercicio de la libertad. Dicho esto, a mí me parece una posición difícilmente admisible en una sociedad democrática la que trata de limitar la autonomía de la persona en base a una concepción que puede ser paternalista y justificada en términos religiosos o morales, pero que a mí me parece que en un ordenamiento jurídico democrático y libre no está suficientemente justificada una coerción sobre una expresión de libertad cuando esa expresión de libertad ha sido garantizada. Pueden participar en directo los oyentes de Pares y Nones en el 93 343 54 50, también mandándonos una nota de voz por WhatsApp en el 676 760 908 o también en las redes sociales que vamos a leer aquí en directo en @paresinonesoc a través de Twitter y en facebook.com/paresinones. Quiero saludar a esta hora también a Isabel Alonso, que es presidenta de la asociación DMD, Derecho a Morir Dignamente. Ella es presidenta de esta asociación en Cataluña. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta ley, como nos decía Francisco Javier, ¿se queda corta o va demasiado, es demasiado restrictiva, digamos, como sostenía en este caso Arturo González, que bueno, es más partidario de limitar este derecho y de constreñir de alguna manera la libertad, que es el elemento sobre el que se basa el inicio de este texto legal, Isabel? Yo creo que mi formación es de historia, o sea, he sido profesora de historia, y me gustaría decir que yo creo que estamos en un caso similar a lo que supuso en España la ley del divorcio, la ley del aborto y la ley del matrimonio homosexual. Yo he recordado esto de la ley del matrimonio homosexual por la intervención del compañero que ha dicho que esta ley se podría recurrir al Tribunal Constitucional, y querría recordar aquí que el Partido Popular recurrió la ley del matrimonio homosexual al Tribunal Constitucional. Inmediatamente después se puso a asistir a bodas de diputados del Partido Popular homosexuales que se casaban con sus parejas. Bueno, las leyes, Isabel, todas se pueden recurrir al Constitucional. Pero lo que quiero decir es que pediría a algunos partidos políticos que se han opuesto a la ley del divorcio sin que nadie les obligara a divorciarse a ellos. Estamos hablando de derechos, y un derecho no es una obligación, es un derecho. Y como decía el profesor Javier de Lucas, precisamente garantizar derechos es lo que tiene que hacer una sociedad democrática, no imponer a una inmensa mayoría de la población. Estamos hablando en las últimas encuestas de que el 84% de la población española es favorable
a la despenalización y a la legalización de la eutanasia. Entonces, cuando desde un punto de vista minoritario, que incluso no representa a los votantes de mi partido, yo intento imponer a toda la sociedad mi criterio, estoy pecando de falta de reconocimiento de la libertad. Partidos que se llaman liberales. Entonces, yo creo que aquí estos partidos entran en una contradicción. La libertad y la propiedad, a quién pertenece mi vida, desde luego la mía pertenece a mí. Estamos en unos debates similares respecto a derechos y yo creo que lo que hay que es continuar avanzando. Y es verdad que estos derechos, cuando ya los tenemos, lo que nos resultaba muy raro es que previamente no los tuviéramos. O sea, repasemos, repito, divorcio, aborto, matrimonio homosexual, el último. Ahora nos parece rarísimo que antes la gente que se sentía atraída por las personas de su propio sexo no pudieran decidir libremente y legalizar libremente esa convivencia. Entonces, por favor, no juguemos con el sufrimiento de las personas, escuchemos a las personas que sufren, escuchemos la opinión de la población española y avancemos en este derecho, porque hace ya 20 años de la muerte de Ramón Sampedro. Arturo, entonces, no sé si se puede comparar esta iniciativa legislativa, como nos decía ahora mismo Isabel, con la aprobación de la ley del divorcio y con la despenalización del aborto en España. Bien, a mí me resulta interesante el paralelismo que ha hecho la compañera, porque simplemente a nivel sociológico recordar que son datos objetivos que después de cada una de estas leyes que ella ha mencionado, el número de situaciones amparadas por la norma que se legalizó se disparó exponencialmente, ¿no? El número de divorcios, el número de abortos, el número de matrimonios homosexuales. Claro, porque la libertad es lo que tiene. Disculpa, Isabel. Sí, vamos a procurar ordenar los turnos. Arturo, adelante. Sí, muy bien, gracias. Digo, entonces, si esto va a suceder igual, se parece ser que va a suponer un mayor número, una multiplicación de los números de las personas que mueren por eutanasia, ¿no? Yo, lejos de hacer un juicio moral sobre eso, sí me gustaría pensar que eso a mí me parece que haya más muertes de manera voluntaria, que una persona quiera voluntariamente, libremente se dice la muerte, yo creo que es un fracaso social. Me parece que la eutanasia no es una cuestión meramente individual, sino que siempre olvidamos la dimensión social que tiene la eutanasia, que la eutanasia afecta no solamente al individuo que toma la decisión drástica para él, sino también afecta a las personas de su entorno, afecta a la sociedad en general, le quita capital humano. Entonces, eso, multiplicar el número de personas que caen en esa situación, a mí me parece que es un fracaso social. Yo lo veo de esta manera. Entonces, a mí me preocupa de esta manera. Además, hay una reflexión que hacer, me parece paralela a esta, que la introdujo el diputado de Unión del Pueblo Navarro, que intervino en la toma en consideración, el debate de toma en consideración de la ley, que dice hombre, lo que puede ser preocupante es que generalmente las personas que vayan a tomar esta decisión de apartarse, ¿no?, de dejar la vida, nos hace pensar, puede haber un sesgo que nos haga pensar que estas personas van a ser personas que no se sienten acompañadas, que van a estar con escasos recursos económicos, con escasos recursos familiares, con poco apoyo. No digo que tenga que necesariamente ser así, pero podemos anticipar que ese podría ser una bolsa de personas que podría acabar con esa decisión. Entonces estaríamos dando un derecho para que aproveche, entre comillas, a personas que son más vulnerables, más indefensas y, por tanto, personas más frágiles a las que habría que acompañar más. Lo que la nueva ley prevé es que este derecho a morir dignamente, este derecho a la eutanasia, formaría parte del Sistema Nacional de Salud, lo que sitúa en el centro a los médicos. Jacinto Bátiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es miembro de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. ¿En qué posición quedan ustedes, los médicos? Bueno, pues yo creo que aquí en realidad vamos a ser los ejecutores de esta ley, ¿no? Por lo tanto, yo creo que algo tendríamos que decir. Pero fundamentalmente yo quisiera decir antes algo que me parece fundamental. Yo creo que esta ley tal vez llega en un momento inapropiado, ¿no? Creo yo, porque antes de que llegara esta ley tenía que ponerse de acuerdo los políticos en el Congreso de Diputados en sacar adelante una ley que la tienen ahí atascada ya en 3 legislaturas, en tres legislaturas diríamos, ¿no? Que es la ley de la mal llamada ley de muerte digna, que ya hay 13 a nivel autonómica y que en realidad
por eso se hicieron las autonomías, porque a nivel nacional no la hay. Y los médicos estamos reclamando que se haga una ley de atención al final de la vida para que todos los ciudadanos de nuestro país tengan la oportunidad de ser atendidos adecuadamente cuando lo necesiten al final de la vida. Y que además sean todos a nivel universal. Y cuando esto se lleve a cabo y cuando esto sea operativo, lo mismo que se plantea que la ley de la eutanasia sea un derecho, estamos esperando que la atención médica al final de la vida sea un derecho, que todavía no se ha conseguido que lo sea. Al menos hasta ahora es un privilegio para algunos morirse bien, dependiendo en el lugar donde le toque, donde haya nacido, o donde en ese momento que le toca a su final de la enfermedad sea atendido por unos médicos u otros, unos centros u otros. Y Jacinto, ¿cuál sería la diferencia desde un punto de vista social y de las personas que están planteándose esta decisión y sus familiares? Es que yo creo que yo te hablo no solamente como secretario de la Comisión Central de Odontología, sino te hablo como médico paliativista, al que más de 25 años ha atendido a pacientes al final de la vida. Y desde luego, a mí lo que me piden los pacientes es que no quieren sufrir. Y los cuidados paliativos tienen herramientas suficientes para que un paciente no sufra. Y si los pacientes, a pesar de tener ese derecho a recibir los cuidados paliativos, no lo quisieran, efectivamente yo respetaría el derecho de pedir otra cosa que no sean los paliativos. Pero primero, por favor, hay que garantizar. Por eso yo creo que los pacientes están hartos de los debates sociales y de los debates legales. Lo que quieren son los debates existenciales, que les atiendan bien y que no sufran. Y esto es lo que nos piden, esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Isabel, entonces, por ejemplo... yo quería comentar, sí, adelante. Que respecto a las leyes de muerte digna, o sea, tenemos una ley, la 41 del 2002, y en Cataluña previamente la 21 del 2000, que son las leyes de los derechos de los pacientes, y aplicando y poniendo voluntad política e inversión y no haciendo recortes en estas leyes, como acaba de decir el doctor que ha hablado ahora mismo, ya tenemos derecho a los cuidados paliativos. Cataluña es una comunidad autónoma que no tiene ley de muerte digna, pero con la aplicación de la Ley 21-2000 del Parlamento de Cataluña y 41-2002 del Congreso de los Diputados, tiene los mejores paliativos en España. Entonces, para mí, lo fundamental es saber que una ley de muerte digna, como ha dicho también el doctor, quizás mal llamada de muerte digna, pero contribuir a que los paliativos funcionen bien, y un debate sobre la eutanasia, estamos hablando de dos cosas que pueden coexistir. Bélgica es el país del mundo que tiene mejores paliativos y tiene ley de eutanasia. Hicieron en el mismo año, en el 2002, la ley de paliativos y la ley de eutanasia. O sea que no hay que esperar a una cosa ni a la otra. Con las leyes que tenemos actualmente se pueden tener unos excelentes cuidados paliativos y, por ejemplo, derecho a morir dignamente también los reivindica y, sobre todo, públicos reivindicamos. Pero es que, además, una ley de eutanasia es necesaria y, repito, no respecto a lo de la población vulnerable y todas estas cosas que se dicen, tenemos los casos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que cada año se hace un informe al Parlamento de la aplicación de eutanasia y se demuestra que precisamente, primero, que la opción por la eutanasia es una opción minoritaria, pero es que las minorías también tienen derechos, y además que son las personas de mayor nivel de estudios y de mayor estatus social. O sea que basta ya de decir que serán casos vulnerables y respetemos la libertad individual de esas pocas personas, de Ramón Sampedro, de José Antonio Arrabal, de estos casos que de vez en cuando salen a la luz pública y nos interpelan. Y por favor, no les demos más largas, porque para nosotros podemos seguir debatiendo, pero para ellos, como decía Ramón Sampedro, cada día que despertaba, decía, ¿por qué no me he muerto esta noche? Fueron 23 años tetrapléjico, súper bien cuidado por su familia. Dejemos también el mito de que es gente que le faltan cuidados y les faltan atenciones. Todos los casos estos que se hacen públicos nos demuestran que es gente bien cuidada, bien atendida. Por Isabel, quiero hacer una ronda un poquito para todo el mundo. Yo quería hacer una intervención a lo que ha dicho Isabel, si pudiera ser. Sí, adelante. Sí, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Isabel, que efectivamente con las leyes que tenemos, la ley de autonomía del 2002
efectivamente se pueden hacer muchas cosas, pero en este momento seguimos, después de muchos años, que ahí en Cataluña habéis tenido suerte, porque ahí es donde prácticamente se extendieron los paliativos a través de Xavier Gómez Batiste y que se trabajaron bien, pero después de tantos años, desde el 2002 ahora, seguimos que no se muere igual en Cataluña que se muere igual en Castilla-La Mancha, con lo cual... No por una falta de ley. Es una falta de los políticos, con lo cual ahora lo que quieren es hacer suplir una ley. Pero yo además añadiría otra cosa. Los médicos también tenemos una normativa con la que nosotros podemos y seguimos atendiendo sin que tengamos que hacer sufrir a los pacientes. Y nuestro propio código de deontología médica nos dice que el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible, y cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aunque de ello se pudiera derivar un acortamiento de la vida. Nosotros no insistimos en que hay que dejar sufrir al paciente, todo lo contrario, incluso desarrollamos el tema de la sedación paliativa. Es decir, yo creo que tenemos herramientas suficientes como para ello, para tener que ahora tener que estar recibiendo una ley en la que nos diga no, pero mire, ahora ustedes, porque somos nosotros lo que le vamos a hacer, y no lo olviden. Ni hablar. Tengo un minuto para Javier y un minuto para Arturo, adelante. Sí, vamos, a mí me escandaliza que alguien se permita decir que basta de debates legales cuando estamos hablando de algo tan serio como el derecho que tiene una persona a decidir si quiere hacer algo o no que le afecta radicalmente, como es el dejar de sufrir y concretamente pedir la asistencia para morir. Eso solo es posible gracias y en los términos en que lo establezca el derecho, no ningún médico, no pero ningún colegio de médicos. Sí, los médicos, ustedes no tienen la capacidad... Bueno, yo le he escuchado con mucha paciencia. Sí, perdón. Espero que usted me escuche a mí con la misma. Los médicos no tienen ustedes ninguna autoridad jurídica para decidir que están por encima de la ley. Esa autoridad no la tienen. Ustedes están para asistir, pero la decisión no les corresponde a ustedes. Es un derecho, y es un derecho como tal que debe corresponder a la persona que hace uso de su libertad. Quiero que Jacinto responda y darle un minuto a Arturo también. Para asistir a esa voluntad y certificar esa voluntad, que eso se lo propone la ley, lo mismo que la ley le propone la posibilidad de objeción de conciencia, igual que se hacía en la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Jacinto, respuesta, que es que me quedo sin minuto. Francisco, lo siento. Jacinto, por favor, adelante. Sí. Profesor de Lucas, yo no he dicho que los médicos tenemos autoridad para ello, ni mucho menos. Y lo que planteo es que cuando me refería al debate legal, me refería que el debate legal sobre el aspecto de las leyes de cuidados paliativos que todavía están estancadas en el Congreso de Diputados, a esa no se le da la misma celeridad que se le da a esta, a eso me refería. Y Arturo, para cerrar, y luego cerrará Isabel. Bien, rápidamente dos cuestiones. Una sobre el tema de los cuidados paliativos, que se ha insistido varias veces. Yo simplemente quería apuntar la experiencia que ha pasado en Holanda o en Bélgica, que han sido países que también se han citado. Es que cuando se ha introducido en el ordenamiento jurídico la ley de eutanasia, ya ha sido a posteriori o en paralelo, la inversión pública en cuidados paliativos se ha reducido. Por favor. Esto ha sido. Esto no es verdad. Isabel, le voy a dar ahora el último minuto, así que... Si me dejan hablar, y yo les he dejado hablar y les he escuchado atentamente al resto de compañeros. Adelante, Arturo. Y la última cuestión es sobre otra de las consideraciones que han hecho algún compañero sobre el paternalismo que puede asumir el Estado si impone una consideración u otra. Yo creo que la ley que se ha presentado como proposición por parte del Partido Socialista también es paternalista en este sentido, porque también está supeditando la libertad individual del paciente a que un médico se lo autorice en nombre del Estado, y por tanto es el Estado el que está diciéndole: yo te otorgo esta libertad, pero si a mí me parece bien, en base a mi criterio médico, en base a la comisión a posteriori, etcétera. O sea que también aquí está siendo paternalista. Enseguida leeremos las opiniones de los oyentes a través de facebook.com/paresinones, también en paresinones@onda0.es y en @paresinonesoc a través de Twitter. Isabel, solamente para cerrar, 45 segundos, un minuto como máximo.
Bueno, imposible cerrar con el tema de Bélgica, montar otro debate otro día y traeremos datos sobre Bélgica, venga, pero me parece que decir estas cosas no se deberían. Pues apuntado queda. Simplemente quiero decir, la ley del PSOE y la propuesta del Parlamento de Cataluña lo que han hecho es escuchar a la sociedad. En la última encuesta que se ha hecho sobre el tema Metroscopia, febrero de 2017, ante la pregunta, ¿cree usted que un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor? El 84% de los encuestados contestaron que sí. El 66% de los votantes del PP y solo el 29% no. El 89% de los votantes de Ciudadanos y solo el 9% no. El 91% de los votantes del PSOE y solo el 8% no. El 96% de los votantes de Podemos votan sí y solo el 3% no. El 56% de los católicos practicantes dijeron que sí. Así que, por favor, las opiniones minoritarias, escuchémoslas evidentemente, pero sepamos que son minoritarias y pidamos a nuestros políticos, como ha hecho el Parlamento de Cataluña y como ha hecho el PSOE, apoyado por todos los partidos que han admitido a trámite esta ley, que son todos menos el PP y un diputado de Unión del Pueblo Navarro, pidamos a nuestros políticos que nos escuchen y que hagan esta ley a 20 años de la muerte de Ramón Sampedro. Bueno, pues vamos a dejar aquí el debate. Les agradecemos muchísimo que hayan estado hoy con nosotros. Nos ha hecho Isabel una radiografía de esta última encuesta. Es un tema muy importante que va a estar presente en la agenda en los próximos meses. De hecho, hoy Pablo Casado, en el discurso que ha hecho tras ser elegido nuevo presidente del Partido Popular, ha defendido que se van a oponer a esta iniciativa legislativa del Partido Socialista que partía del Parlamento de Cataluña, que los parlamentos autonómicos pueden proponer leyes en las Cortes Generales, y por eso hemos querido abordar el tema en esta primera edición de Pares y Nones del verano con Francisco Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y de la Política de la Universidad de Valencia. Gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Con Arturo González de León Berini, profesor de Derecho Penal de la Universitat Abat Oliva CEU de Barcelona. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, Carmen. Y con Isabel Alonso, presidente de la asociación DMD, Derecho a Morir Dignamente en Cataluña. Gracias también por acompañarnos, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Y Jacinto Bátiz, miembro de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. Que vaya muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. En Onda